Muy buenas tardes. Muy buenas tardes les damos a todas las personas que actualmente nos acompañan en esta conferencia de esta semana. Bueno, más que conferencia, es una conversación para quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en sesiones anteriores. Saben que es una conversación más que una conferencia con un tema rígido. Básicamente lo que hacemos es construir el tema con cada uno de ustedes, ¿no? La dinámica es muy sencilla. Ustedes colocan sus comentarios en el chat y de esta forma oportunamente les daremos moderación. Lo que vamos a hacer esta tarde es precisamente lo que estamos manejando habitualmente, que es bajar un tema que esté alineado o que coincida con lo que manejamos dentro de la corriente del coaching que establecemos en Atrae, ¿no? Porque precisamente eso es lo que es Atrae, nuestra empresa Abundancia a través del emprendimiento, que es la empresa que patrocina este enlace el día de hoy. Nos dedicamos a la profesionalización en el área de coaching y cada una de nuestras conferencias precisamente lo que busca es ver el ámbito aplicable de esta distinción de coaching en la vida cotidiana. Y es así como llegamos a la conferencia o conversación que tenemos el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. Es declara compromisos valientes de reto. Así descubrirás algo en ti. Declara compromisos valientes de reto. Así descubrirás algo en ti. Es el tema de nuestra conferencia de esta semana o nuestra conversación de esta semana. Como todos los jueves, el conferencista será el arquitecto Joel Gámez Garza, quien es el director y fundador de Atrae. Ya muchos de ustedes lo conocen, ya muchos de ustedes habitualmente están con nosotros. Sin embargo, para quienes no lo conocen, pues podemos decir que el arquitecto Joel Gámez es un empresario regiomontano. Su carrera, como ya lo mencionamos, es arquitectura, pero también tiene la carrera de ingeniería industrial, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuenta con 3 maestrías, en este caso en el ámbito de la administración, mercadotecnia y finanzas, ¿no? Cada una de ellas también forma parte de su acervo. Durante toda su trayectoria se ha dedicado al desarrollo de negocios, principalmente en el ámbito de la construcción, pero también abarcando otras áreas de emprendimiento y se ha dedicado a la creación y puesta en marcha de distintas empresas a nivel nacional. En los últimos años se ha enfocado principalmente en lo que es el desarrollo humano y ha incursionado en distintos ámbitos relacionados con el coaching y hoy día se desempeña como director y fundador de Atrae, entre otras cosas, ¿no? Ya que también es
evaluador de competencias ante el Sistema Nacional de Competencias, donde evalúa a profesionales en el ámbito del coaching para que obtengan una certificación oficial ante la Secretaría de Educación Pública de México. Con todas estas características, con toda esta trayectoria, con toda esta semblanza, le damos una bienvenida al arquitecto Joel Gámez Garza. El tema, lo volvemos a repetir, declara compromisos valientes de reto. Así descubrirás algo en ti. Bienvenido, arquitecto Joel. Le damos acceso, solicitamos a partir de este momento la apertura de su audio. Bienvenido. Muchas gracias, Horus. Bienvenidos todos a esta conversación que espero que pueda llegar a despertar alguna inquietud en nosotros. Como lo hemos estado manejando, la intención de abrir este espacio no es esencialmente bajar información, no es ni para mucho, no pretende ser el proporcionar un conocimiento, sino más bien el que compartamos algunas de nuestras inquietudes, algunas de nuestras intenciones, algunos de nuestros puntos de vista sobre un tema determinado y poder ir hilando, tejiendo información que en un momento nos cause una inquietud, podamos hacer una reflexión y obtengamos de nosotros mismos, obtengamos una respuesta. Porque el fundamento de un proceso de coaching no está en proporcionar consejos, ni mucho menos en establecer qué es lo que se debe de hacer, sino en provocar en que cada uno de nosotros encuentre qué es lo que uno requiere hacer. Porque la vida, creo que ya todos los que estamos aquí sabemos o ya nos queda claro que no es una receta. No es si tú haces A, B y C y D, vas a obtener tal resultado. Sabemos que no funciona de esa manera. Sin embargo, todo lo que hemos hecho en la vida sí genera lo que actualmente somos. Pero si quisiéramos repetir eso en nosotros mismos, no nos va a dar el mismo resultado. Y si se lo queremos imponer a otros, tampoco va a generar el mismo resultado. El tema de hoy es declaraciones. Declaraciones valientes, declaraciones que sean un reto, que realmente provoquen un aprendizaje o un cambio en nosotros. Una declaración en este contexto es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de decirnos a nosotros mismos o decirles a otras personas, a otras entidades, qué es lo que va a suceder. Y cuando yo hago una declaración, yo estoy poniendo en entredicho el poder
que yo tengo para lograrlo. Una declaración genera el mundo en el que yo habito. Genera cambios en mi mundo y por consecuencia en el mundo de las personas con las cuales yo comparto este mundo. Y no porque sea el mismo mundo, porque cada uno de nosotros sustentamos que vivimos en nuestra interpretación del mundo. Pero no podemos hacer a un lado que este mundo o el mundo que yo estoy interpretando lo estoy compartiendo. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué hacer énfasis en eso. Me quedé pensando si saludaba a Fadrique, pero no sé si sea correcto. Entonces, si fuera correcto, te mandara un saludo, pero pues no, como no sé si es correcto o no, entonces me abstengo de saludarte, pero espero que estés cada vez mejor. Conste que no mande un saludo. Bueno, a mi abuelita también. Ok. Volvamos con declaraciones. Cuando yo hago una declaración, yo lo que estoy pretendiendo hacer es tener acceso al futuro. Entonces yo declaro cómo pretendo yo o quisiera yo que fuera el mundo. Eso es lo más cerquita, eso es lo más próximo que tenemos a conocer el futuro. El futuro no está a nuestro alcance. No hay, hasta donde yo sepa, no hay una sola persona que pueda tener acceso al futuro. Pero por ahí escuché una frase que decía, si quieres conocer el futuro, entonces participa en la creación del futuro. Y eso es lo más cercano. Entonces, uno de los actos del habla que nos acercan a eso son las declaraciones. Yo declaro cómo pretendo que sean las cosas. El hecho de que yo las declare no es sinónimo de que aparezcan o de que vayan a ser creadas. Esencialmente porque hay muchas declaraciones en las que, a pesar de que sé que estoy poniendo en juego el poder que tengo para que se realicen, hay muchísimos factores externos que pueden intervenir en la ecuación y no necesariamente se va a dar, por lo menos no necesariamente se van a dar como yo pretendo que se den. Pero dentro de estas declaraciones o dentro de las declaraciones hay un grupo de declaraciones que les llamamos declaraciones fundamentales. Y las declaraciones fundamentales, me gustaría que lo conceptualizáramos como las declaraciones que yo tengo 100% el poder de realizar. Declaraciones que no dependen del contexto, no dependen del nicho, no dependen del sistema, sino dependen 100% de mí.
a veces ponemos como ejemplo, o me gusta poner como ejemplo, dentro de las declaraciones fundamentales hay 4 palabras, fíjense, 4 palabras que, no, me equivoqué, hay 4 letras, hay 4 letras que forman 2 palabras. Esas 2 palabras van determinando la persona que estoy siendo día a día. ¿Cuáles creen que son esas 4 palabras o esas 2 letras? A ver, ahí en el chat, ¿quién me puede poner cuáles son? Ponen por acá en el chat, ponen sí y no, sí y no. Hasta ahora 2 comentarios. Recuerden que estamos preguntando qué 4 letras que forman 2 palabras causan un impacto en nuestra vida. En realidad, son esas 2 palabras. La declaración de sí y la declaración de el no. Son declaraciones que no dependen del contexto, que no dependen más que de mí. Son declaraciones fundamentales. Y hay veces que las pasamos por alto, las atropellamos, es decir, no las respetamos. Yo no sé si alguno de ustedes tenga recientemente una experiencia o recuerde una experiencia en donde dijo que sí sin querer decir que sí. Únicamente lo dijo como para salir del paso o para no meterse en un problema. Pero ¿recuerdan ustedes en alguna ocasión o tienen presente en alguna ocasión que se atrevieron a decir que sí y en realidad no querían decir que sí? Y sin embargo, ese sí generó un compromiso. Inclusive puede ser que haya generado una promesa con otra persona. Y entonces por salir del paso rápidamente, yo ya creé, ya hice un compromiso que me va a repercutir en acciones. Y si no cumplo esas acciones, si no cumplo ese compromiso, voy a perder credibilidad, voy a perder confianza. Y no solamente voy a perder credibilidad y confianza, sino que voy a generar resentimiento. Y si están batallando para ubicarse en cuando dijeron que sí, háganlo al contrario. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo que sí a ustedes? Ustedes se generaron expectativas, esa persona que les dijo que sí no cumplió, y ahora ¿qué es lo que piensan de esa persona? ¿Piensan lo mismo? ¿Piensan que sigue siendo igual de confiable? ¿No les gustaría o no se quedan en un momento en decir, ok, hombre, ¿cómo es el camino? Arrieros somos y en el camino andamos y en las piedras nos tropezamos, como quien dice, tarde o temprano me las vas a pagar.
Hay un Dios que todo lo ve y me las vas a pagar. Quiere decir que ya tengo resentimiento hacia esa persona. Únicamente porque no hice valer mi poder de declarar que no. Y para no meterme en ningún conflicto, aparentemente dije que sí. ¿Se ubican en una situación así? ¿O se ubican todavía en una situación de, no, es que yo tuve? No había manera de decir que no. No me quedaba alternativa. No estaba en libertad. No podía escoger. Tuve que decir que sí. A ver, aquí me gustaría que alguno de ustedes inclusive le abriéramos el micrófono si quiere compartir o si se atreve a compartir una experiencia. Vamos a hacer esta interacción con las personas que están en la sala. Si usted quiere compartir, va a ver que en su dispositivo hay una opción de levantar la mano. Haga clic en esa opción para que le habilitemos el micrófono. Bueno, creo que ahorita todavía nadie se atreve a compartir. Pues todavía no, arquitecto. Ok. ¿Tienen miedo? Pues qué bueno. Que se den cuenta que tienen miedo. No, qué bueno que me tengan miedo, no. Eso es irrelevante. Qué bueno que sepan y que ahorita comprendan o se hagan cuenta de que tienen miedo. Porque ahorita vamos a ver la parte del aprendizaje y ahí vamos a ver algún enemigo o algunos enemigos del aprendizaje y vamos a tratar de profundizar lo más que podamos en la parte del miedo. El miedo como un enemigo que me impide hacer declaraciones o que me impide compartir o que me impide participar. Bueno, el día de hoy o la plática de hoy. De quién fue la pregunta o cuál fue la pregunta. El día de hoy vamos a compartir más la parte de declaraciones fundamentales, declaraciones que dependen 100% de nosotros. Y ahorita les decía, cuando yo hago una declaración que depende 100% de mí, no es sinónimo de que la pueda realizar. Sin embargo, establecemos que es indispensable, pero no es suficiente hacer esa declaración. Además, cuando hablamos de una declaración de reto, una declaración valiente, una declaración trascendente, hablamos de una declaración que definitivamente implica el salir de nuestra incómoda zona de confort. Implica un cambio, implica un aprendizaje. Un aprendizaje porque me voy a atrever a hacer algo que no podía hacer o que no sabía que podía hacer. O voy a hacer algo de una manera distinta a como lo he venido haciendo. Entonces hay un aprendizaje, lo paso por el cuerpo, lo llevo a la práctica,
pero no voy a poder llevar a la práctica algo que no declaro primero que lo voy a hacer. Y el declararlo, la parte de la declaración fundamental es declaro que puedo, mas no es sinónimo de que lo logre, pero sí es indispensable. Por eso una declaración me lleva al aprendizaje. Una declaración también me puede llevar a un cambio. A un cambio, cuando hablamos de cambio, es el dilema del cambio, es salir del punto de la zona en donde estoy y entrar en otra zona. Surge una evolución. Estoy en una transformación. Evolucioné, hubo un cambio. A eso nos referimos. No nos referimos a que vaya a ser ya otra persona, que sí lo voy a hacer, pero voy a ser otra persona que va a conservar lo que yo necesito, considero que debo de conservar, ¿sí? Porque hay veces que le tenemos como cierto distanciamiento a la palabra cambio, considerando de, Nico, entonces ya no voy a ser el mismo. Bueno, la esencia sí va a seguir siendo. Y digo la esencia porque me voy a ir quedando con lo que a mí me ha venido funcionando. Pero voy a evolucionar, voy a transformarme en donde deseo o donde sé que no me está funcionando. No me está funcionando de acuerdo a mi particular punto de interpretar la situación. Decimos voy a salir de mi incómoda zona soportable. En muchas partes la conocemos como tu zona de confort. Y le decimos zona de confort porque ahí nos quedamos, pero difícilmente considero que esa zona de confort sea muy confortable. Es una incómoda zona, pero todavía tenemos la capacidad o la competencia de soportarla. Y le decimos incómoda zona de confort. ¿A qué me va a llevar o por qué voy a hacer una declaración que me permita salir de mi incómoda zona de confort y entrar a otra? Por el dolor o el sufrimiento cuando ya llegan a ser insoportables. Esa es la diferencia. Incómoda zona soportable o la incómoda zona que llegó a ser insoportable. ¿Qué significa que llegó a ser insoportable? Que ya me duele más de lo que soporto, que sufro más de lo que soporto. No hay un escalímetro, no hay una escala para decir, cuando sufras 8, entonces vas a cambiar. Pero mientras sufras 7, pues no, ahí te vas a quedar. Cada uno de nosotros tiene esa escala. Pero espero que más o menos me esté dando a entender cuando digo que la incómoda zona soportable, salgo de ella únicamente cuando se vuelve insoportable. Y para que se vuelva insoportable esa zona, significa que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay la necesidad de declarar un basta, basta de esta situación, basta de esto que estoy transitando, de que estoy viviendo. Ya fue demasiado el estarlo soportando, ya no lo soporto. Y esto, enfatizo en esto porque todos tenemos, voy a decir la palabra, satanizado el sufrimiento, satanizado el dolor, como que sí, en esta vida no venimos a sufrir, no venimos a que nos duela, venimos a ser felices, a vivir bonito y amarnos todos. Pero esa vida, hasta donde yo sé, no existe ni ha existido, porque tenemos esa inquietud de querer más o mejor o diferente, y nos hace buscar un mejor estado, ¿sí? Sustentado en eso, la propia naturaleza de nosotros nos lleva al cambio, nos lleva a la evolución. Y cuando ya no soporto la zona en la que estoy, declaro un basta. Ese declaro un basta es una declaración fundamental. No depende de lo que me hicieron, no depende
del contexto en el que estoy viviendo, no depende de mi jefe, no depende de mi familia, no, depende de mi nivel en el que yo puedo todavía soportar o se vuelve ya insoportable esa incómoda situación. ¿Sí? Ahí es donde entra la declaración valiente, la declaración retadora, la declaración que no está sustentada en los deseos de año nuevo, la declaración que está sustentada también en una emoción, en una emocionalidad, en algo que ya no soporto. Eso, el declarar algo con ese poder energético, con esa emoción, es lo que me va a dar la energía, pues una emoción es una energía, me va a dar la energía necesaria para hacer cosas que antes no podía hacer o hacerlas de una manera diferente, es decir, aprender. ¿Sí? Entonces, si me pregunto yo de qué declaraciones estoy hablando, o de qué declaraciones estamos poniendo aquí, estamos poniendo aquí declaraciones que de alguna manera me hacen salir de mi incómoda zona soportable. Estoy hablando de declaraciones que me hacen evolucionar, me hacen emprender, me hacen transformarme, me hacen una persona más cercana a la persona que quiero llegar a ser. De eso es de lo que estamos hablando. Preguntas, comentarios. Vuelvo a insistirles, esto es una conversación, necesitamos de sus puntos de vista, ¿sí? No solamente de que contesten una pregunta, ¿qué opinan de eso? ¿Consideran que hay declaraciones en realidad que no dependen 100% de mí cuando digo sí o cuando digo no? Nos dicen por acá, bueno, con relación a lo del miedo anterior, que era el miedo a abrir el micrófono, dicen por acá, más que miedo es prudencia. Perdón, sí, no, me equivoqué. Es prudencia, no es miedo, no. Es prudencia, sí. Otro comentario por Hay acá, quienes ya son más prudentes que otros. dice, entender que todo sirve para bien. No hay triunfo sin sacrificio. El génesis de esto quizás inicie con activar el decreto o declaración. Estoy de acuerdo, pero no de la forma simplista o superficial de eso. Si ese comentario está sustentado realmente en la esencia, en la raíz, en los juicios raíz de eso, estoy de acuerdo. Porque si es como frase, pues como frase tiene muchas aristas, pero si es algo que ya realmente reflexionamos y dio por resultado esto, estoy de acuerdo, siento que está alineado, porque también es muy sencillo decir, no hay triunfo sin sacrificio. También hay triunfo sin sacrificio. Digo, o no sé qué sea triunfo. Pero si para mí triunfo es éxito, es decir, es lograr lo que me propongo, pues hay muchas cosas que logro, cosas que me he propuesto, que hemos podido lograr y no necesariamente están alineadas a que tuvo que haber sufrimiento. Muy bien. A eso me refiero, que no, así como generalizar, no. Si ya es una opinión producto de una reflexión, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, arquitecto.
Pregunta, y ya una pregunta yo para usted, ¿el espacio para abrir los micrófonos ya se cerró o todavía sigue? Si van a hacer un comentario de ese, sí, lo pueden abrir el Ok, micrófono. porque tengo una persona con la mano levantada, entonces vamos en este instante, lo tengo acá en mi pantalla como Alcatel, no tiene nombre, vamos a mandarle la solicitud de apertura de micrófono. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. En base a la pregunta que dijo el moderador, el que está dando la clase, es que a veces no es miedo, sino a veces es falta de seguridad, ¿no? De decir, voy a, voy a lograr esto, ¿no? Pero a veces nos quedamos en lo que decimos, ¿y qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si no lo logro? Eso es miedo. No es miedo, sino es Ok, está bien, no es inseguridad. miedo. Es inseguridad, yo digo, ¿no? Cuando digo, ¿y qué Bueno, tal si la no lo logro? inseguridad es miedo. Pues yo digo que no. Está bien, Porque perfecto. miedo es decir, no lo voy a hacer de plano, ya no, olvídalo. Muy bien, muchas gracias por participar. Ok, procedemos en este momento a cerrar el micrófono. A eso es a lo que le llamamos, nos contamos historias tranquilizantes y no le decimos a las cosas por su nombre. El miedo, es que cuando les digo es que eso es miedo, no, es que eso no es miedo, como si el miedo fuera malo. Espérenme, no existe un ser humano en el mundo, vaya, que no tenga alguna patología, porque sí hay patologías que te impiden tener miedo, pero cualquier ser humano en el mundo que ahorita esté vivo o que haya estado vivo, no existe un ser humano que no haya transitado y no haya sentido miedo. Gracias al miedo sobrevivimos. El miedo es una emoción primaria muy encausada a la sobrevivencia. Debo de estar orgulloso por tener miedo, pero tenemos una connotación de que, ay, enojarse es malo, tener miedo es malo, tener, no sé, resentimiento es malo, tener envidia es malo. Señores, son emociones y las emociones son propias del ser humano y yo soy un ser humano. Entonces necesito empezar a quitarle esas connotaciones limitativas o esas etiquetas que me impiden decirle a las cosas por su nombre. Porque es como fracaso. El fracaso es malo. No, señor, el fracaso no es malo. Al menos que tú lo quieras ver como eso. Pero el fracaso es información, porque el fracaso viene de un resultado. El resultado es información. Es cómo uso yo esa información. Hace ratito había un comentario de que a final de cuentas todo nos deja un aprendizaje. Pues también es eso. Pero vaya, no estamos hablando de emociones, pero sí vamos a hablar ahorita también de qué es el miedo, y lo voy a decir así, el miedo es el enemigo del aprendizaje. El miedo, con cualquier nombre que yo le ponga, es lo que me está impidiendo que yo declare cosas. El que yo declare algo es indispensable, pero no es suficiente. También necesito tener competencias, también necesito tener recursos y también necesito relacionarme en un contexto el cual está fuera de mi control. Ok, adelante. Muy bien, tenemos otros comentarios en el chat. Cuando decimos basta, hasta aquí, comenzaré de nuevo. Es un comentario. Otro comentario dice, con esa evolución nos damos cuenta de que somos capaces, porque a veces al salir de la zona de confort superamos nuestros propios miedos. Ok, perfecto. Otro comentario dice, un punto de vista no muy común de digerir.
ya que requiere valentía, pues es no entrar al juicio de la mayoría. Bueno, pero sí requiere de un proceso reflexivo, porque no es ni que yo deba de pensar igual que todos y tampoco es que a fuerza tengo que pensar de una manera distinta, sino simplemente que lo que yo concluya sea producto de mi reflexión, no de una doctrina, no pues de una enseñanza mal entendida en donde está dogmificada o está llena de, es que así debe ser. Eh, y si no, pues nomás acuérdense cuando nuestra madre nos decía, ¿por qué? Pues porque soy tu madre y se acabó. Mata mesa, pues no hay manera de hacer algo contra eso. Ok, ¿hay algún Muy otro bien, sí, comentario? hay varios comentarios más. Sigo. La prudencia también va en el pichicateo, en no poder Vámonos. avanzar por frenarme ante los retos y desafíos si no llevo a cabo un verdadero compromiso. No pude contestar porque en sí me llevé a todas esas situaciones donde hice la declaración del sí o no y no actué en consecuencia. Ok. Otro comentario, El, reconozco, el perdón, ejemplo, espérate, editor. sí, El ejemplo de las declaraciones sí, no, es como un ejemplo de declaraciones fundamentales. Es como para voltear a vernos a nosotros. Hay muchas declaraciones fundamentales, pero llegar a diferenciar una declaración fundamental es la que depende 100% de mí, porque yo tengo el poder de declararlo. Las declaraciones fundamentales son las que afectan, las que afectan mi identidad, las que afectan mi imagen, las que afectan mi interior. Esas son las declaraciones fundamentales. Eh, en donde no participa nada del exterior. Por ejemplo, algunos ejemplos de declaraciones fundamentales, el perdón. El perdón no depende de lo que me hayan hecho, depende de mi capacidad. El amor incondicional como una declaración, como un acto lingüístico. El amor no depende de lo que me den, de lo que no me den, de lo que hagan, de lo que no. El amor depende 100% de mí. El basta que decíamos ahorita no depende de qué tanto esté sufriendo o qué cosas tenga que pasar para que yo declare basta. Depende de mí en lo personal. Y lo que estoy poniendo es que a través de esas declaraciones fundamentales me voy a probar a mí y voy a probar en mi contexto que además de tener el poder lingüístico de declararla, tengo el poder de competencias o sustentada en competencias y en recursos para poder lograrlo, ¿sí? Pero si no empiezo por mí, aunque yo tenga el poder de lograrlo, aunque yo tenga el poder, porque tengo los conocimientos, tengo las competencias, tengo las distinciones, tengo los recursos, tengo las ganas, porque tengo todo, pero si yo no empecé por mí para hacer una declaración que eso realmente me importaba y realmente me va a llevar a un aprendizaje, a un emprendimiento, a una evolución, entonces va a quedar en buenos deseos. Va a quedar en deseos de fin de año que les decimos, que al calor de que todos están con los deseos y las 12 uvas y todo, empiezo, es más, voy en la uva 6 canijo, ¿y qué más deseo? ¿Y qué más deseo? Cortarme el pelo, no, pintarme, no, sí, porque ya pasamos por el ejercicio, por adelgazar, por estudiar inglés o por estudiar otro idioma, por esto, por ser mejor madre, por ser mejor padre, por ser mejor hermano, ya pasa, y ya nos quedamos ya vamos en la 8, 9, y ya no sabemos qué declarar, porque son declaraciones de fin de año que no están sustentadas realmente
en una reflexión para poder salir de mi incómoda zona soportable. Adelante. Otros. Muy bien, tenemos otros comentarios por acá en el chat. Dice, reconozco que el miedo me ha paralizado. Todo lo he puesto en stand-by. Por eso siento que no avanzo. Esto que me acaban de comentar, nada más véanlo por el lado de lo soporto. Nada más léanlo por el lado de sigo soportándolo. Todavía soy capaz de soportarlo. Y por eso decimos incómoda zona soportable. Porque lo sigo soportando, lo sigo soportando, lo sigo soportando. ¿Hasta cuándo lo voy a seguir soportando? Hasta que sea insoportable. ¿Y cuándo es insoportable? Cuando el dolor o el sufrimiento fue lo suficientemente grande que me hizo declarar basta. Pero lo declaré desde las entrañas. No lo declaré estando conversando con alguien y decir, sí, no, ya, basta, ahora sí voy a hacer ejercicio. No, no es ese basta. No es decir la palabra basta. Es vomitar la palabra basta. Es darla luz, dejarla nacer, ese basta. Adelante. Muy bien, de hecho la continuación de ese comentario dice precisamente eso, y estoy viviendo en esa incómoda zona soportable. ¿Sí? Muy bien, otro comentario dice, yo el miedo lo he agarrado a favor y me ha ayudado. Cuando no tenga miedo, entonces me debo preocupar. Es decir, cuando no tenga miedo, me va a dar miedo. Me va a dar miedo no tener miedo. Uno de los miedos más poderosos y con el que menos podemos trabajar es tenerle miedo al miedo. Es increíble cómo nos puede cerrar, cómo nos puede encapsular, tenerle miedo al miedo. Al miedo hay que dejarlo aparecer y aprovecharlo, porque gracias al miedo podemos hacer, así como el miedo nos puede paralizar, también el miedo nos puede llevar a la acción. Muy bien, otro comentario dice, con esto de la seguridad, hasta el mejor orador tiene miedo e inseguridad. Recordemos a Gustavo Adolfo Hitler y las veces en las que corregía sus discursos. La dualidad, miedo y seguridad son elementos que son parte de nuestra vida. Así es. Otro comentario dice, dentro de esas emociones, el miedo nos mantiene también alertas. Aprendemos a actuar con precaución y también hay una evolución aún con ese sentimiento de miedo. Poco a poco vamos cambiando y superando y avanzando. Ok. Y ya con eso pues completamos los comentarios que estaban en el chat. Ok. Creo que gran parte de los comentarios se fue por el lado del miedo. Y el miedo lo tengo como uno de los enemigos del aprendizaje, es decir, uno de los enemigos de poder hacer cosas que no he podido hacer, cosas que considero que no puedo hacer, o hacer cosas de una manera distinta. Y hago referencia al aprendizaje por lo que decíamos, el inicio de un aprendizaje, el inicio de poder hacer algo distinto,
o algo que no había yo hecho, es la declaración fundamental de lo puedo hacer. Ahí hay un espacio. Cuando yo declaro que lo puedo hacer, fíjense cómo el miedo no lo ubico en lo que me impide declarar, ¿sí? Porque inclusive yo declaro que basta. Y cuando yo declaro basta, la emoción del miedo no la dejo aparecer. ¿Por qué no dejo aparecer el miedo cuando yo declaro que puedo hacer algo o que voy a hacer algo? Porque hay una emoción más fuerte que es la de la ambición, es decir, sí lo puedo hacer, ¿sí? Y otra emoción que es voy a poner la palabra sufrimiento o angustia, o puede haber un abanico ahí de emociones, pero todas alineadas a ya no soporto esto, ya no soporto esto y puedo cambiar. Ahí no aparece el miedo. El miedo lo ubicamos más en la parte del aprendizaje, ¿sí? Porque el aprendizaje está más alineado, más encauzado a, ándale, ya declaré que lo iba a hacer, ahora hay que hacerlo. Ahí en el ahora hay que hacerlo, ahí es donde ya aparece el miedo. Ahí en donde voy a levantar el teléfono, ahí donde voy a salir de la casa, ahí donde me voy a enfrentar o confrontar con una persona. Ahí en los haceres es donde surge el miedo, no en la declaración en sí, ¿sí? Sino el llevar a cabo esa declaración, ahí es donde aparece el miedo. Y el miedo aparece en una forma, con muchísimos disfraces que me llevan a la postergación, disfraces a que me llevan a la revaloración de las acciones, el disfraz que me dice es que no tiene caso, va a ser lo mismo. El disfraz que, vaya, el miedo está disfrazado de modo tal a que me permite contarme historias tranquilizantes. Y en esa historia no he roto mi palabra de basta. No he quedado mal, porque yo ya me conté la historia. El miedo disfrazado de muchas cosas me permite contarme la historia para, a pesar de haber declarado basta, me sigo quedando en mi incómoda zona soportable. ¿Por qué mi incómoda zona soportable? Si cuando declaré basta era una incómoda zona insoportable. Porque el simple hecho de declarar basta fue una queja. Le abría la válvula de presión. Me desahogué. Y lo que era insoportable cuando lo declaré, me da otro tiempecito más de poderla soportar. No sé si me sigan con este esquema de complejidad en todo lo que está transitando para que yo cumpla una declaración. Yo declaro basta, que es una declaración fundamental, declaro valientemente y es una declaración retadora que me va a llevar a la evolución, porque no lo soporto en ese momento. Pero el hecho de haberlo declarado, inclusive
de haberlo comentado. Ahora voy a hacer esto y esto y esto. Eso me sirve para bajar la presión, la energía, la emocionalidad. Y a la hora de empezar a accionar, el miedo aparece como un enemigo del aprendizaje, como un enemigo de la evolución, como un enemigo del cambio. Y ese miedo, lo único que provoca, no es que no lo haga, lo que provoca es que me cuente la historia tranquilizante que me permite postergar, que me permite evaluar mejor, que me permite pensarlo mejor, que me permite buscar una mejor decisión. En pocas palabras, que me permite quedarme en mi incómoda zona soportable, porque ya se volvió soportable. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a ser insoportable. Yo no sé si alguno de nosotros se ve identificado con este juego psíquico, con este juego que nosotros mismos hacemos cuando declaro que voy a hacer algo, porque necesitaba declararlo y luego de repente ya me empecé a contar historias. Contar historias tan sencillas como voy a hacer ejercicio y en la mañana decir 5 minutitos más. ¿Por qué? Porque necesito descansar. Voy a tener un día muy pesado. Me los merezco. ¿A poco no? Ayer estuve jalando como burro. Ahora me merezco un descanso. ¿A poco es malo merecerse un descanso? Entonces, eso ya fue mi historia tranquilizante para yo todavía quedarme en mi incómoda zona soportable. Hacemos referencia que es el miedo en ese momento, es un enemigo del aprendizaje. Pero me gustaría que no visualizaran el miedo como esa emoción esencialmente de sobrevivencia, porque ese es muy fácil de distinguir, porque me da miedo las alturas, porque me da vértigo, me puedo caer, puedo lastimarme, puedo perder, porque el miedo siempre va acompañado de, bueno, no va acompañado, sino es generado por un juicio. El juicio maestro, más bien el juicio raíz del miedo es la posibilidad de perder algo. Yo no le tengo miedo a lo desconocido, yo tengo miedo a perder lo conocido. No es lo mismo. Repito, yo no le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo a perder lo que ya conozco. ¿Y qué es lo que ya conozco? Mi incómoda zona soportable. Esa ya la conozco. Lo desconocido, no, si no es que le tenga miedo, porque lo veo, no, hombre, voy a estar mejor acompañado, voy a estar más tranquilo, inclusive puedo ser más feliz y voy a... No, a eso no le tengo miedo. Le tengo miedo a perder lo que, aunque sea incómodo, ya lo tengo. Aunque sea casi insoportable, sigue siendo soportable. Entonces, a eso es a lo que le tengo miedo, a perder mi incómoda zona soportable. Si veo yo al miedo desde ese punto de vista, no estoy hablando propiamente del miedo.
Ay, híjole, ya me metí en camisas de 11 varas. Ahora, ¿cómo le hago para salir? Estoy hablando de emociones satélites o de emociones secundarias que están alrededor del miedo. Una de ellas, por ejemplo, el temor. ¿Por qué el temor? Porque el temor es hacia el futuro. Yo le tengo temor a lo que va a suceder, pero el temor, aunque lo esté viviendo en el ahora, está sustentado en el futuro. A eso le tengo temor. Entonces, estoy hablando de esos satélites de emociones. Ahí puedo poner inseguridad o incapacidad o incompetencia. Pues claro, porque yo me veo ante el reto, yo no veo que mi competencia esté alineada al reto. El reto es mayor que mis habilidades. Entonces, mi falta de habilidades, mi incompetencia es el miedo, porque no me voy a poder hacer frente a eso, no lo voy a poder confrontar, no lo voy a poder sacar adelante, pero está como una preocupación, está en el futuro sustentado en mis competencias. Y pongo la palabra competencias porque esa es una de los antídotos que puedo utilizar. Si ahorita considero que no soy competente, que no puedo hacer algo, está en mis manos volverme competente, estudiarlo. Y no estudiarlo solamente en un libro, no estudiarlo solamente viendo un webinar, no estudiando yendo a un diplomado, no estudiando yendo a la escuela, no. Practicándolo, llevándolo a cabo en pequeñas, como dirían, microdosis, pero irlo haciendo, irlo pasando por el cuerpo, ¿sí? Entonces el enemigo del miedo, el antídoto o uno de los antídotos que nos pueden apoyar es la competencia. Y ahí en la competencia, pues la pregunta es, ¿y de quién depende que me haga competente? Porque si yendo al club, o yendo a la cantina, o yendo a la iglesia, todos los días me hago competente, bueno, pues síganle, a ver si es cierto. Le voy más a la cantina. Tenemos algunos comentarios en el chat, arquitecto. Vamos a aprovechar la pausa. Con esto del proceso democrático en México, el escritor Carlos Monsiváis dijo, México tiene miedo a saber que ya perdió el miedo. ¿Cómo lo interpreta usted, ingeniero Joel? Como un arte. Por eso los seres humanos somos seres poéticos, porque somos artistas para crear cosas a través de las palabras. ¿Sí? Y yo creo que esa es una reflexión abierta para cada uno de nosotros. Creo que nos dio miedo saber que perdimos el miedo. Nosotros cuando estamos trabajando en el diplomado, híjole, algunos, y por no decir a todos, pero todos nos duele durante el diplomado, nos duele darnos cuenta que muchas de las cosas que hemos andado buscando ya las tenemos, pero no las habíamos visto. Por ejemplo, la libertad. Cuando nos damos cuenta que estamos buscando una libertad que ya tenemos, híjoles, es como recibir 3, 4 cachetadas y 2 patadas y decir, Señor, pues, ¿qué estás haciendo? Ahí la tienes. Y el día que nos demos cuenta que tener miedo es simplemente generativo y no
tenerle miedo al miedo, sino aprovechar el miedo en cosas generativas, siempre lo hemos tenido, siempre está dentro de nosotros. Pero el darnos cuenta de eso es también un par de bofetadas. Muy bien. Otro comentario dice, suena como a otra historia tranquilizadora, no como tal, pero sí como un desenfriolito que solo va a actuar como placebo y no llegar a la verdadera declaración o reto. Cuando hablamos de una plática, porque tenemos diálogo, conversación y plática, son cosas distintas. Y cuando hablamos de una plática que más del 80% estamos platicando, no estamos conversando, nos damos cuenta que todas las historias, todo lo que decimos son historias tranquilizantes. Somos los escritores de nuestras vidas. Escribimos las cosas de acuerdo a cómo las interpretamos. Vaya, hay mucho sustento o hay mucho atrás de lo que creo que me estás comentando. Diciéndome, bueno, a final de cuentas es un punto de vista, es un modo de ver las cosas, yo lo veo muy simplista, yo lo veo muy complicado, yo lo veo esto, yo lo veo el otro, sí. Y estamos conscientes en este contexto, y estoy yo consciente de este contexto, y por eso sustento, no vengo a decirles cómo creo, cómo son las cosas o cómo creo yo que deban de ser las cosas, sino para que compartamos. Yo comparto el cómo las veo yo. La idea es que ustedes compartan cómo las ven ustedes, ¿sí? Y no para imponer una idea sobre la otra, sino simplemente para que nosotros podamos reflexionar sobre eso y tener nuestro propio punto de vista. No voy a arreglar nada, porque nada necesito arreglar tampoco, sino, por ejemplo, mi incómoda zona soportable, la puedo llevar a una zona de confort, borrándome la historia de que es insoportable, sino aceptando que es la zona que yo escogí. Y yo no tuve que hacer nada. Lo único que tuve que hacer es observar y observarme desde un punto de vista distinto. Pero hacerme consciente de eso es lo que me lleva a evolucionar, ya sea que me quede ahí o ya sea que me salga de ahí. Es decir, es hacerme consciente de eso. Yo no digo que tengamos que cambiar, que tengamos que evolucionar, pero es como la persona que cada vez que vemos se queja del trabajo y no se sale del trabajo. O tienes de dos, o salte del trabajo, o sé feliz en el trabajo en el que estás. Pero como para qué estamos quejándonos de algo. Muy bien. Otro comentario dice, yo me identifico plenamente. Está ahí. Otro comentario dice, se siente como la rueda del hámster. Lo veo como el proceso cíclico de la dinámica de enredo en las historias. ¿Qué les puedo decir de eso? Que tienen razón. Cuando estamos en un proceso de evolución, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, cada cosa distinta, cada cosa nueva para nosotros que vamos aprendiendo, por lo menos para mí significa el darme cuenta que desconozco muchísimas otras cosas que antes estaban en la ceguera cognitiva, que antes no sabía yo que no conocía. Ahora sé que las desconozco. Quiere decir que si yo antes ignoraba 1000 cosas, ahora ignoro 1000 millones de cosas. Porque como voy conociendo
me voy dando cuenta que desconozco. Y se oye muy de yo solo sé que no sé nada. Pero cuando empezamos a conocer cosas, empezamos a darnos cuenta que desconocemos muchas otras cosas. Si yo no necesito, si yo no quiero meterme en ese proceso, señores, pues apaguen la computadora o apaguen el teléfono para empezar, porque si estamos aquí es porque de alguna manera queremos algo mejor o estamos en un proceso de conocernos, conocer la persona que estoy siendo o tengo la inquietud de llegar a ser una persona mejor. El riesgo de llegar a conocerme y llegar a conocer esto es que me voy a topar con muchas cosas que ahorita no sabía que desconocía. Muy bien, otro comentario dice por acá. Cuando digo basta, tengo que buscar ayuda, tocar puertas, estar dispuesta a aprender cómo salir de esa zona soportable. Sí, definitivamente cuando declaro el basta o cuando hay un quiebre declarado, un quiebre declarado, hay un momento de total incertidumbre, hay un momento de oscuridad. Y como hay un reconocimiento, yo reconozco, yo acepto que requiero trabajar en ese momento en el que yo lo reconozco, definitivamente busco apoyo. Cuando busco apoyo, se puede, digo, hay muchísimas razones por las que yo puedo buscar apoyo, pero una de las razones del apoyo es compartir. Fíjense lo fino de esto, compartir mi declaración. Cuando yo comparto mi declaración, cuando yo la hago pública, aunque no me llegue a comprometer con los demás, pero yo ya hice pública mi declaración de basta, me va a dar miedo el no cumplir mi declaración. Me va a dar miedo porque estoy poniendo en riesgo lo que más importa, que es mi imagen. Yo por eso muchos de mis miedos están sustentados en perder mi imagen, en pasar vergüenzas, en permitir que otras personas, no permitir, sino el que otras personas se burlen de mí, me consideren incompetente, me consideren mala persona. Entonces yo tengo miedo de perder mi imagen. Si yo tengo miedo de perder mi imagen y hago pública una declaración y la empiezan a conocer las personas que están alrededor en mi sistema o en mi nicho, es más comprometedor el no llevarlo a cabo. Entonces, así como el miedo me paraliza en hacer algo, el miedo me impulsa para hacerlo porque yo no quiero perder mi imagen. Entonces, es muy poderoso el hacer estas declaraciones privadas, hacer una declaración que vino de una reflexión mía, llegarla a hacer como una declaración pública, que los demás también la conozcan, ¿sí? Y que la conozcan mis amigos, vaya, en los círculos, o en los dominios en los que yo esté, en mi área familiar, en mi área profesional, hacerla pública le da mucho peso a eso. Que esa es una de las maneras que mencionaba de, ok, el miedo no tengo por qué pelearme con él, sino que tengo que utilizarlo a mi favor. Esa energía, porque todas las emociones son energía.
Y todas las emociones son energía porque es la energía adecuada para hacer determinadas acciones. Esa energía que me da el miedo me puede impulsar, me puede dar inclusive el valor de hacer. Muy bien, tenemos otro comentario. ¿Y de quién depende? ¿De mí mismo? Apoyándose de medios ad hoc, de gente especializada, adaptándonos y mejorando nuestro entorno. Pues la pregunta se la podría yo hacer a él y él sabe que de quién depende, pues de mí. Estamos hablando de situaciones mías, estamos hablando de situaciones intrapersonales. El asegún es que lo que a veces no depende de mí es reconocerlo y a lo mejor ahí es donde un especialista o un coach puede apoyar a que los clientes identifiquen su situación, reconozcan su situación, tengan claro qué es lo que quieren llegar a lograr y tengan claro cuál es la mejor estrategia para lograrlo. Pero la mejor estrategia no porque exista una que sea mejor que otra, sino la estrategia que a esa persona le va a funcionar, ¿sí? La última parte de la plática, no sé si haya otro comentario o ya continuamos. Nos quedan dos comentarios, simplemente uno dice, todo depende de nosotros y las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y el último comentario que tenemos hasta ahora dice, decir basta es primero prepararse y planificar. En pregunta. No, 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 nunca voy a llegar. El basta no es producto de un análisis. El basta es dejar salir la emoción. Está sustentada en la emoción. No está sustentado en el análisis. El análisis es una conversación privada o es una conversación pública o es un diálogo porque está sustentado en argumentaciones que van a dar por resultado que lo haga o que no lo haga. Pero no es... pero no, el basta no es, no lo tengo que pensar, o me nace, pero me nace de las entrañas, es como darlo a luz, porque duele, ese basta duele, ¿sí? Entonces, no es producto de un análisis. Diferenciemos eso. Hace poquito le decía yo a alguien que me estaba pidiendo un consejo y le dije, mira, yo puedo ser te puedo comentar lo que yo creo, lo que sea, pero considera que yo no voy a ser una persona objetiva. No, es que tú desde fuera puedes ser más objetivo. No, señores, no confundamos, porque para ser objetivo también hay que tomar en cuenta las emociones y nos han educado que cuando tomemos decisiones que no intervengan las emociones. Es que no puedo tomar una decisión si no intervienen las emociones. Lo único que tengo que hacer es aceptar que soy un ser emocional y sus decisiones también están sustentadas en la parte de la emocionalidad. Entonces, no negar que tengo miedo, no negar que tengo asco, no negar que tengo ira, no negar que tengo curiosidad, no negar porque tengo ambición, no negar eso, aprovecharlo en todo caso. Muy bien, comentarios. El basta aparece solo cuando ya el sufrimiento es insoportable. Bueno, solo no va a aparecer, pero es espontáneo. Muy bien. Y otro comentario dice, es producto del choque de emociones, es la desesperación y el dolor. Pues así es. Otro comentario, no es suficiente decir basta,
tiene que venir del interior de un hartazgo de la situación o dilema, de tocar fondo. Aquí nada más cabe mencionar, tocar fondo es totalmente interpretativo. Tocar fondo para mí es distinto que tocar fondo para Alejandra o Adriana o Rita o Norma. Entonces, vaya, para todos es distinto. Pero sí tiene que ver con eso, con tocar fondo. ¿Sí? Muy bien. Y otro comentario dice, y desconfiar del triunfo es ya la mitad de la derrota. Cita de Alfonso Reyes. Las emociones infunden poder y activación. Así es. Porque las emociones son energía. Por eso la declaración del basta es una declaración 100%, bueno, mucho más sustentada en la parte de la emocionalidad, de la energía. Energía que, como vimos ahorita, después nosotros mismos podemos neutralizar cuando empezamos a analizar, ¿sí? Y es cuando empezamos a, bueno, voy a hacer esto. No, pero si lo hago, no, es que mira, puede pasar esto otro. No, pero si me espero para mañana, yo creo que mañana sería mejor que ahora. Y a eso le llamamos hacernos hacernos nuestras historias tranquilizantes, que son las que nos permiten quedarnos en nuestra incómoda zona, que ya se volvió soportable porque ya hubo un proceso de análisis, no un proceso reflexivo, un proceso de análisis. Bueno, de la última parte, o con lo que quiero que cerremos, con lo que me gustaría compartir Todavía tenemos para cerrar la comentarios, plática. arquitecto, antes de que se me vaya a ir al último bloque, que se puso buena la plática aquí en el chat. ¿Todavía hay más? Sí, nos quedan un par de comentarios. Dicen por acá, aumentar tu autoestima, ese es un comentario. Y otro comentario dice, gracias, no había tenido el agradable gusto de escuchar estas conversaciones. A manera personal, decir basta para ciertas situaciones duele. Duele un poco donde queda nostalgia, pero se observan los cambios y de fuera puede verse una realidad alterna, buena o mala, donde antes estaba yo. Seguimos en los cambios hacia adelante, trascendiendo poco a poco. Ok, excelente. Ese es otro comentario. Dice, el valor del miedo o del dolor lo define cada persona con base en sus vivencias y recuerdos. En base a su historia, todo lo que ha transitado. Y con eso ahora sí cerramos los comentarios en el chat para adentrarnos en el siguiente y último bloque. Ok, el siguiente punto de vista o que quiero que podamos ver es las declaraciones, la declaración fundamental. Les mencionaba ahorita que yo pongo en juego mi poder. Cuando hago la declaración fundamental, es que yo tengo 100% el poder. Pero cuando hago la declaración de acciones, entonces yo ya tengo que ser competente, tener el poder de acción, no solamente el poder de declaración. Y cuando hablo del poder de acción, estamos hablando de nuestras competencias. Y la parte que quiero poner es, ¿qué tan importantes son nuestras competencias de competencia o nuestras competencias de intangibles? Nuestras competencias de competencia, más de uno ya me va a corregir que no se puede decir eso, pero yo me refiero a las competencias puras, a las competencias técnicas, a las competencias específicas. ¿Qué tan bueno soy yo para hacer esto? Creo que todos podemos ubicar dentro de nuestro contexto a personas que son buenísimas
para tejer, para cocinar, para hacer un postre, para manejar, para inventar, son creativos, para dibujar, son competentes para hacer algo, son competencias técnicas. No quiero quitarle importancia o relevancia a las competencias técnicas, pero aquí nos podemos ubicar, a ver, ¿para qué soy bueno yo? Hablando de habilidades, hablando de, puedo decir hasta de dones, que yo soy bueno para hacer ciertas cosas. Primero es la necesidad de saber realmente para qué soy bueno. Pero la otra parte de la competencia son las competencias blandas, las competencias intangibles, las competencias de socialización, las competencias conversacionales, las competencias para transitar en el lenguaje, para transitar en las emociones, para transitar en mi cuerpo. Ayer escuchaba una conferencia sobre el bienestar y hablaba, a ver, ¿qué tan bueno, qué tan competente eres tú para beber? Que no, hombre, pues yo, pues media botella de... No, para beber agua, para beber sano. ¿Tomas el agua como se debe de beber? ¿Es neutra? ¿Es alcalina? ¿La tomas a temperatura ambiente? ¿La tomas tibia? Y yo, a la fregada. Toda una ciencia. Y yo pensé que ahí terminaba esto y luego no. ¿Qué tan bueno y qué tan competente eres para respirar? Oh, que la fregada ya valió. Porque ahora se supone que tengo que respirar con la parte baja del estómago, tengo que mover el diafragma, tengo que mantener un ritmo constante, tengo que, oye, que, es decir, a eso, ¿qué tan competente soy yo para transitar las emociones, para transitar en mis conversaciones privadas, en mis pensamientos? ¿Me dejo llevar por ellos? ¿No me dejo llevar por ellos? ¿Cómo estoy transitando? ¿Qué tan competente soy? Porque ahora volvamos al que tiene las competencias específicas. Es un extraordinario dibujante, es un extraordinario, se le da la escultura, la decoración, la construcción, la carpintería, se le dan muchas cosas, excelente mecánico, pero no ha pasado de ahí. La pregunta es, cuando declaras que tienes el poder de hacerlo, porque tú te consideras competente para hacerlo, la pregunta es, ¿y tienes las competencias intangibles de la socialización, de la conversación, del manejo de tus emociones? Porque no le voy a quitar importancia a las técnicas, pero te voy o quiero que consideres cómo esas intangibles son tan o más determinantes que las técnicas. Porque un buen doctor es un buen doctor porque, digo, a lo mejor me refiero a un doctor que va a operar, porque sabe técnicamente dónde está el corazón y dónde está el hígado. Bueno, debería de saberlo por lo menos. Pero la otra parte es que sabe controlar, sabe manejar, sabe gestionar sus emociones. O un ejecutivo en la oficina cuando toma decisiones, sabe gestionar sus emociones. Y no estoy diciendo que dejen las emociones afuera. Estoy diciendo que las puede aprovechar. Aprovecha sus emociones. Abre espacios de conversación.
Se permite compartir ideas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos hacer las cosas y nos da miedo hasta decirle a alguien que las sé hacer? Ya no diga yo vender, porque válgame, de eso creo que también estamos bastante conscientes que a muchos de nosotros nos da miedo. Creo que ahora la palabra más mencionada del rato fue miedo. Ok, esa es la otra parte. Para hacer una declaración fundamental, es simplemente depende de mí, pero para hacer una declaración de acción depende de mis competencias. Y mi pregunta es, ¿te consideras competente para hacerlo? ¿Y consideras que tienes las competencias de socialización, las competencias conversacionales, esas competencias intangibles para hacer lo que tú sabes hacer? Y ahí con eso quiero como cerrar esto y llevarnos la reflexión en qué tanto me falta, qué tanto tengo que trabajar, no solamente en hacerme competente para hacer algo, sino hacerme competente para poder hacer lo que sé hacer, que me permitan hacerlo. ¿Qué tan competente soy para solicitar, para pedir, para declarar, para comprometerme? ¿Qué tanto tomo riesgos? ¿Qué tanto cumplo mis compromisos? ¿Soy una persona confiable porque cumple sus promesas, porque cumple sus compromisos? ¿O soy una persona que no es confiable y que la gente no quiere tener relaciones conmigo? Señores, esta es la parte o esta es la propuesta. Y les dije en un principio y les digo ahorita, creo que estamos más o menos a tiempo. No me he pasado mucho. No, estamos a tiempo. Me voy a poner una estrellita yo solo. Pero eso es lo que me interesaba compartir. Entonces ahora sí vamos a cerrar ya con alguna pregunta, comentario de parte de ustedes. Recuerden, la reflexión o la invitación a reflexionar es qué tan competente soy para poder hacer lo que yo sé hacer. ¿Qué tan competente soy yo para socializar, para crear relaciones, para crear entidades? ¿Me puedo compartir para eso? ¿O creo una entidad cuando sé que o cuando pretendo sacarle provecho a alguien? ¿O no creo entidades porque me da miedo que se aprovechen de mí? Es decir, ¿cómo estoy con eso? ¿Qué tan fortalecida está mi identidad? Mi identidad, lo que yo sé de mí. Yo sé que lo puedo hacer y sé que lo puedo lograr, y a lo mejor el hacerlo está en mi competencia técnica y lograrlo está en mi competencia de socialización, en mi competencia conversacional. Preguntas, comentarios, dudas, reflexiones. Muy bien, ya hay algunos comentarios en el ¿Qué me chat, llevo? arquitecto, muchas gracias. Aquí dice, yo quiero el libro. Pues ya hace falta el libro, arquitecto.
Otros comentarios dice, ¿y qué tan honesto soy al contestarme esas preguntas? Poniendo el enfoque en mí, en mis haceres, sin echarle la culpa a los otros, no importa qué. Bueno, hay una cosa, a nosotros los seres humanos nos encanta mentirnos, pero no nos podemos engañar. Pero sí nos contamos nuestras mentiras, pero en el fondo no nos podemos engañar. ¿Sí? Y es una muy buena pregunta porque ¿cuándo me doy cuenta que realmente me estoy contando una historia? ¿Cuándo me doy cuenta que realmente me estoy diciendo y voy a decir la palabra, una verdad? No nos peleemos por ver si me estoy diciendo una verdad o no, sino simplemente reflexionemos o reflexione con toda la sinceridad que yo tengo. ¿Sí? Y es todo, es decir, sinceramente. Muy bien, a todas las personas que están en la sala, ¿qué se llevan del día de hoy? Comentarios, preguntas, recuerden colocarlas acá en el chat. Estamos ya en la etapa de cierre y pues nos encantaría saber qué se están llevando de esta conferencia. Aquí dicen autoconocimiento, reflexión. ¿Qué más? ¿Qué nos llevamos esta noche? Bueno, entonces a mí me gustaría agradecerles, ahora sí agradecerles que hayan participado de esta plática. Muchas gracias. Y pues si les interesa, si les interesa más o menos estos temas, pues lo único que les puedo decir, pues nos vemos el próximo jueves por acá. No sé qué tema me vayan a asignar. Les encanta avisarme hasta con 6 horas de anticipación. Muy bien, arquitecto. Aquí hay algunos comentarios adicional, material de autoanálisis, mucho aprendizaje, tranquilidad. El ser humano como el universo es inmenso. Caminar, conocernos y vivir sobre el sol y sobre la sombra. Ese es un comentario. Otro comentario dice, y agradezco el conocimiento. Gracias, autoconocimiento y autocrítica. Otro comentario, mucho aprendizaje. Felicidades, excelente como siempre. Apúntenme a todos, por favor. Felicidades. Reflexión de la reflexión. Muchas gracias por sus reflexiones. Ser honestos es parte fundamental de uno mismo, pero si lo practicamos cada día como si fuera el último, lo lograríamos y pudiéramos ser competentes en cualquier faceta. Otro comentario, me llevo la reflexión para hacer mis declaraciones más realistas y reconocimiento de lo que sí puedo y lo que no estoy dispuesta a hacer. Gracias, gracias, gracias. A ver, aquí me gustaría hacer un comentario referente a este comentario que hacen. Sí es muy importante que no andemos haciendo declaraciones que sepamos que no están sustentadas en la honestidad o que sepamos que no queremos hacer. Porque el no querer hacerlas ya está implícito que no las voy a lograr. Tampoco estoy diciendo que hagamos únicamente declaraciones que sepamos que podemos lograr, porque entonces no vamos a crecer, entonces no van a ser trascendentes. Pero cualquier declaración, y de hecho cuando vimos la autoestima, cualquier declaración es válida cuando yo me quedo hasta la rayita, cuando no dejo de estar buscándola, haciéndola. Vaya, no es sinónimo de que lo tenga que lograr, tampoco tengo la obligación de lograrlo, ¿sí?
pero si no lo puedo lograr, por lo menos, ese es el segundo nivel de la autoestima, saber que hice mi mejor esfuerzo. Y ahí es donde no me voy a poder mentir, no puedo decir, mira, yo traté de hacerlo, le hablé por teléfono y ya. ¿Y qué te dijo? No, no estaba. Espérame, ese no es mi mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, no hagamos declaraciones que no estén sustentadas en la honestidad. Yo realmente lo quiero hacer. Y morirme en la rayita. Bueno, no tan literal, ¿verdad? Pero quedarme en la rayita es lo que le va a dar sustento, porque cuando digo que perdemos credibilidad en una declaración, perder la credibilidad de alguien tan importante como es para mí mismo o como soy yo para mí mismo, voy a perder la credibilidad en mí. Y perder la credibilidad y perder la confianza en mí le pega directamente a la autoestima, le pega directamente a tener que modificar mi identidad. Y eso ya lleva a otro tipo de conflicto, por así decirlo, ¿sí? Conflicto intrapersonal. Adelante, dispénsame. Muy bien, muchas gracias. Otro comentario. En las respuestas honestas, no puedo dejar de lado que me hago y soy también a través del otro o en relación con el otro. Otro comentario dice, tengo miedo, pero estoy en etapa de aprendizaje para hacerme competente con lo que quiero lograr. Y otro comentario muy interesante, súper reflexivo, aplicarlo a cualquier ámbito. Con esto cerramos los comentarios que están en el chat respecto a qué me llevo de esta conferencia. ¿Algún comentario final de cierre, arquitecto? Muchísimas gracias. Y pues los esperamos el próximo jueves. Y pues si en algo les puedo apoyar o algo les puedo servir. Muy bien, excelente. Muchas gracias, arquitecto, por habernos compartido este tema tan interesante. Ahora, pues la invitación es para las personas que nos asistieron hoy por primera vez. Recordarles que conferencias como estas las tenemos todas las semanas, tanto los días martes como los días jueves. Y recordar que las personas que hoy nos visitan por primera vez y desean seguir profundizando en temas como estos, que son parte de todo un diplomado que nosotros realizamos enfocados en la profesionalización del coaching. Esto es todo un diplomado completo que dura 1 año y medio, pero que en algunas de sus temas, algunas de sus clases, sacamos una pequeña fracción para las conferencias públicas que compartimos. Si usted quiere conocer cómo es nuestro diplomado, si quiere saber cómo es nuestra propuesta de formación, pues le invitamos a una clase completamente gratis, una clase muestra de este diplomado, este próximo sábado, en 10 de octubre, sábado 10, a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana, hora del Centro de México, y donde vamos a estar viendo un tema que es parte de este diplomado, ¿sí? En este caso, personalidad versus carácter va a ser el tema que estaremos analizando este fin de semana. Así que si usted asistió hoy por primera vez, por favor contacte a la persona que está como coanfitriona de esta sesión, en este caso Aidel López, que creo que está por allí en pantalla. Contacte en este momento a Aidel por mensaje privado y indíquele que desea participar en esta clase muestra del día sábado. La intención es que usted nos pueda seguir acompañando y en algún momento pueda tomar la decisión de formarse con nosotros. Por otra parte, como ya saben, las puertas están abiertas los días martes y los días jueves
a conferencias como estas que estaremos realizando próximamente. En nombre de toda la comunidad ATRA y de los que hacemos esto posible, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos vernos en futuras oportunidades. Feliz noche. Hasta luego.